compartir 10 errores que se suelen tener a la hora de aplicar el diseño universal para aprendizaje y que normalmente te hacen sonar como un opositor medio. Recuerda, opositor medio no saca plaza, recuerda, opositor medio saca una nota mediocre y por lo tanto no está en los puestos que se merece. Y el opositor que realmente va en serio cuida los detalles de todos los puntos. Entonces, estos 10 errores, te comprometes a no cometerlos, te comprometes a tener una programación potente, coherente y con sentido. Antes de seguir, te quiero recordar que mañana hacemos la última clase gratuita del mes de la programación. En este caso, enfocada a hilos conductores, actividades que funcionan y propuestas que cautivan de cara al tribunal. Te recomiendo que te apuntes, son plazas limitadas, en el comentario fijado lo tienes y te enviaré el enlace una horita antes, jueves a las 6 de la tarde. Veremos ejemplos de hilos conductores para cada etapa, muy concreto, así que te veo dentro. Bien, dicho esto, vamos directamente ya al meollo de la cuestión. Os lo comentaba que la inclusión, el punto de atención a la diversidad en la programación, no es un punto al que solo debemos dedicar 1 o 2 minutos. Mirad esta frase que me gusta bastante. Debe respirarse la inclusión en cada parte, desde la introducción hasta el cierre. Se tiene que ver en la metodología, se tiene que ver en alguna actividad multinivel, se tiene que ver también en la diversidad cuando hablamos de motivaciones e intereses. Es algo que transversalmente se ha de tocar en toda la programación. Y mirad, esto me encanta, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. El DUA no se menciona, se demuestra. Diseño universal para aprendizaje lo tenemos que integrar con estrategias reales. No es que voy a trabajar y voy a empoderar al alumno para desarrollar las funciones ejecutivas y para tener en cuenta su control inhibitorio. Queda muy bien, pero aterrízamelo en una actividad. Vas a crear una pequeña checklist para que tu alumno tenga ese autocontrol y siga una serie de pasos a la hora de que hay una contingencia o hay un problema en clase, lo estás aplicando. Pero el decir palabras bonitas, el sonar técnico, no va de la mano de hacer un buen punto de inclusión o de adaptación o de atención a la diversidad, perdón. Las adaptaciones no solo son para casos especiales, necesidades específicas de apoyo educativo, necesitamos hacer actividades accesibles para todo el alumnado, sin exclusiones. Recordad, una buena actividad DUA, podemos hacer un símil sencillo con una rampa. ¿Una rampa le sirve quizá a aquella persona que va en silla de ruedas? Sí, pero también facilita el acceso al edificio a el abuelito que va con el carro de la compra, a cuando estás cansado y tienes muchas agujetas, igual es una opción respecto a subir por escaleras. También facilita a la pareja que tiene un niño y va con el carro y con el bebé. Entonces, eso es una buena actividad que ayuda al alumno que quizá necesita más apoyo, pero también facilita al resto de la clase. Cuarto punto, muchas veces hablamos de atención a la diversidad, hablamos de inclusión en relación a la legislación, pero soltamos una ristra de leyes que no conectamos y no concretamos en ningún punto. Aquí te recomiendo que en vez de dejarlo en un enfoque superficial, otra forma de diferenciarse es ser tremendamente concreto con aquello que planteas. Entonces, te puedes ir a un artículo en específico de tu decreto de inclusión, te puedes ir a una orden, te puedes ir a un artículo de la LOMLOE, del Real Decreto, para que se vea que de verdad lo conectas. Quinto, tu metodología es el mapa. Tu metodología y en concreto la gestión de aula es lo que te da identidad como docente. Por lo tanto, en la metodología se ha de ver que las agrupaciones también propones esa inclusión. Se ha de ver en las metodologías activas porque es la mejor opción para tu alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En definitiva, la metodología lo vertebra todo y luego se tendrá que ver, obviamente, las actividades. Seguimos. Sexto error. No dividas al alumnado, inclúyelo. Actividades, agrupaciones donde todo se potencien, libros de referencia tales como el aula diversificada nos van a ayudar en este punto. Y ya sabéis, y esto lo conecto con el séptimo error, y es que cuando nosotros, y si nos vamos directamente al DUA 3.0, es un punto que se pone en especial relieve, la diversidad cultural y lingüística la tenemos que tratar. Es una oportunidad. Tenemos que integrar estrategias que celebren dicha diversidad, ya que cada vez dentro de nuestro grupo clase tenemos más diversidad cultural y por lo tanto contemplar efemérides, traer aspectos de dicha cultura de Marruecos, de dicha cultura de otros países para que todos se beneficien, para que los alumnos quizá
de esa cultura se motiven y los alumnos que son de aquí de España, pues también se beneficien de toda esta diversidad. Las diferencias son una oportunidad, no es algo que nos tienen que sesgar o nos tienen que condicionar. Ya sabéis que la inclusión, y ya estamos en el apartado 8, no es solo un apartado inicial y no es un apartado para calentar cerebros. A mí recuerdo que en la academia me obligaban a decir que mi metodología tiene que ser o iba a ser integradora, inclusiva, pero luego no lo aterrizaba en nada. Yo soltaba esa ristra de leyes, o sea, esa ristra de frases bonitas, pero no lo aterrizaba. Luego empecé a pensar, empecé a formarme y sí que es cierto pues, que utilicé diferentes citas que conectaba la inclusión con con todo nuestro acervo popular y con toda nuestra metodología. Y lo dicho, que no solo tenemos que hablar de inclusión en el apartado, debe impregnar todo el diseño. De hecho, yo a la hora de hablar de elementos curriculares hablé de cómo un mismo criterio de evaluación, sin hacer grandes cambios, únicamente haciendo actividades multinivel, lo podía alcanzar todo mi grupo clase. Accesibilidad, un requisito, no una opción. Y en este caso lo uno mucho con todos los aspectos físicos y el entorno físico y digital que tenemos para eliminar barreras. Si nosotros nos ponemos a leer en detenimiento todo lo que se habla del diseño universal para el aprendizaje como marco pedagógico, observamos que para garantizar una verdadera inclusión nos tenemos que valer de las tecnologías. Y en este caso tenemos inteligencia artificial, tenemos aplicaciones, tenemos la rueda del diseño universal donde tenemos muchas aplicaciones para cada principio de representación, de motivación y de acción y expresión. Entonces, vamos a utilizarlas, vamos a utilizar esas aplicaciones que nos facilitan a la hora de explicar algo, ese mensaje multimodal, que se vean imágenes, que se vean vídeos, que se vean texto, para que todo nuestro alumnado llegue. Y ya sabéis, la inclusión no es un gesto aliado, es un gesto o un compromiso constante. Yo de esto hablo mucho cuando se lleva, por ejemplo, un aprendizaje-servicio más enfocado a empatizar, a ayudar quizá a otro grupo clase que necesita más ayuda. En este caso hicimos un aprendizaje-servicio en el que nosotros como grupo clase íbamos a un centro de educación especial a ayudarles. Y no es un gesto aislado de que voy, les ayudo, conozco la realidad, que también está muy bien para empatizar, sino también en estos servicios yo recomiendo mucho estar en continua comunicación con el centro. Si les hemos dejado un juego, una dramatización, si lo están aplicando, si volvemos a ir a ese mismo centro al trimestre siguiente. En definitiva, buscar, con lo mismo que hacemos con el contenido y lo importante que es el sobreaprendizaje, buscar esa continuidad en las propuestas que planteamos. Así que ya entiendes cómo se aplica la inclusión, cómo se aplica la atención a la diversidad, cómo se aplica al DUA. Conjuntamente con la evaluación formativa son dos patas de vital importancia que si se hacen bien te vas a asegurar que tu alumnado aprenda mejor. Y lo dicho, te veo el jueves a las 6. Espero de corazón que te haya aportado.